Mis palabras quieren ser un homenaje para ellas y para todas las maestras de la Segunda República, y en ese sentido mi intervención gira en torno al recuerdo de aquellas maestras, aquellas mujeres y por supuesto educadoras, que hicieron de su profesión una forma de vida y las consecuencias que esto tuvo para su vida profesional y especialmente para su vida personal. La guerra civil va a dejar un magisterio sometido, silenciado, con una enorme sensación de culpabilidad, originada por la reiterada pretensión del régimen en acusarles directamente de cómo fueron los propagadores y los protagonistas de la extensión de los ideales contrarios a los valores del nuevo régimen. La formación que el magisterio va a recibir, como hemos visto en el día de ayer y en lo que va de hoy, recibieron durante la Segunda República, basada en los principios pedagógicos y culturales modernos, en las corrientes de pensamiento liberal y europeísta, junto a la aplicación que debemos realizar del modelo educativo republicano fuera de nuestro convencimiento, propició que el gobierno franquista considerara que la República les había dado un uso social. De ahí retoma el nombre de la República de los Maestros, la República de los Intelectuales, razón por la que quedarían contaminados de sus ideales y por ello había que evaluarles ideológicamente. ¿Cómo? Depurándolos, con intenciones represivas, sí, pero también preventivas. Ahí las mujeres, ahí las maestras van a tener, bajo mi punto de vista, un protagonismo excepcional. Ya en plena guerra civil, el régimen de Franco ha comenzado esa andadura de borrar ciertas memorias, todo lo que recordase a cuestiones en favor de la educación y en beneficio de la extensión de la cultura que realizó la República, y un claro ejemplo de ello es la lucha que muchas maestras tuvieron que andar, y entre ellas, que también las quiero nombrar aquí, quiero destacar la lucha pedagógica de María Sánchez Falcós, maestra aragonesa, protagonista de esa memoria, impuesta por haber estado muy cerca de todo el movimiento de renovación cultural y pedagógica y las consecuencias que ello le acarrearon. Ese capítulo amargo es el que voy a hablar algunas pinceladas, ya que además pues, ha habido cierto interés en torno a la temática de la depuración. Muy brevemente, para que se pueda entender, porque no sé si todos los asistentes conocen en profundidad qué es la depuración del magisterio y en qué consiste, decir que el proceso se puede resumir en una experiencia, por supuesto, dramática, por la que tuvieron que pasar todos y todas las maestras de la República. En pantalla se ven algunos ítems que realmente sintetizan en qué consistió y cómo se desarrolló el proceso depurativo. Tras una solicitud de regreso en el puesto docente que desempeñaban antes de la guerra civil, junto a una declaración jurada en el que los maestros y maestras tenían que dar sus pormenores de su actuación a todos los niveles, incluso se les invitaba a la relación de la conducta que habían llevado a cabo sus compañeros de escuela, las comisiones extraían información de lo que se denominaron los informes preceptivos, que eran realizados por un lado por el alcalde del pueblo, por el comandante de la Guardia Civil, por el cura o párroco y por una persona estimada de gran solvencia moral. Con esta información, los maestros y maestras tenían que defenderse a través de unos cabales acreditativos y a partir de ahí se establecía una propuesta de resolución del expediente de depuración que finalmente dictaminaría una comisión superior dependiente del Ministerio de Educación. Podían ir desde la confirmación en el cargo hasta la suspensión de empleo y sueldo durante distintos periodos de tiempo, hasta el exilio interior y exterior, que es el traslado forzoso fuera o dentro de la provincia, y en el peor de los casos, la separación definitiva del cargo y baja en el escalafón. Este tipo de represión fue un buen ejemplo de cómo el nuevo Estado puso en marcha distintos criterios y mecanismos a la hora de evaluar, a la hora de valorar y de decidir sobre el futuro profesional de los docentes en función del género de estos. En este sentido, el género va a servir a los represores para efectuar una clara y rotunda desigualdad social y política en el imaginario colectivo de los maestros y las maestras,
primero por su condición de docentes y después por su condición de mujeres. Si bien es cierto que en líneas generales los datos apuntan a que el colectivo de maestros fue más duramente represaliado en cuanto a las sanciones que se le impusieron, ahí tenemos algunas cifras globales. 1 de cada 3 maestros de curado fue sancionado frente a 1 de cada 6 maestras, es decir, el doble de maestros que de maestras. Pero detrás de este análisis cuantitativo podemos apuntar que el proceso permite reciclar no solamente los rasgos de un nuevo docente que se demandaba, sino también qué modelos sociales se impusieron a la sociedad franquista, basada en un discurso ideológico en el que volvió a alterar y retomar esos argumentos basados en la proyección social de la mujer mediatizada por su propia naturaleza, por su propia biología, y en la que se redefinieron sus funciones sociales y políticas legitimadas en la esfera pública. Me centraré como ejemplo en las acusaciones y sanciones que llevaron a cabo muy rápidamente, pues para que tengamos un poco visión general de lo que supuso este proceso educativo. Podían ser acusadas de cargos políticos, de cargos sindicales, de cargos profesionales y pedagógicos, religiosos, sociales, morales. Voy a ir poniendo un ejemplo muy breve de cada uno de estos para que veamos el alcance que tienen el magisterio y especialmente dentro del colectivo femenino. La acusaron a una maestra de ser entusiasta de la Rosa Roja y tendencia izquierdista, tuvo una repercusión y tuvo un carácter más peyorativo en el colectivo femenino, en el colectivo de maestras. La implicación activa de aquellas que se atrevieron a participar en cuestiones políticas fue más duramente valorado que en el colectivo de maestros, quienes tradicionalmente venían ocupando ese espacio público y político. Y es que no debe extrañar que las maestras sufrieran una doble depuración. Primero, fueron juzgadas por haberse posicionado políticamente y oponiéndose así a la tarea purificadora del nuevo Estado, pero sobre todo y por otro lado por haber transgredido un campo que no les pertenecía, traicionando su condición femenina, por haberse distanciado de ese papel de ángel del hogar, de esposas, de madres, aprovechando las oportunidades que realmente les había brindado la Segunda República.